A ver, vamos a entrar en materia, porque el tema de hoy es fascinante. Cuando analizamos datos, lo más cómodo, la verdad, es trabajar con números puros y duros. Pero claro, la realidad económica y social está llena de matices y cualidades que no encajan ni a tiros en una simple escala numérica. Así que hoy vamos a explorar la ingeniosa solución que tiene la estadística para resolver este enorme dilema. Porque pensadlo bien, ¿cómo medimos matemáticamente lo inmedible? Históricamente, los modelos de regresión se han alimentado de variables cuantitativas de toda la vida: nivel de ingresos, estatura, costes de producción, cifras totalmente tangibles. Pero, ¿qué pasa cuando queremos calcular el impacto de algo cualitativo, como la ubicación geográfica, el sexo o el nivel educativo? Pues resulta increíble ver cómo las matemáticas logran traducir estos atributos de la vida real al lenguaje de los coeficientes. Es la única forma de entender a fondo la realidad socioeconómica. Para desentrañar todo esto, hoy seguiremos esta ruta. Primero, definiremos qué son exactamente las variables ficticias. Luego, veremos los modelos ANOVA en acción. Aprenderemos a esquivar la trampa de la variable, mezclaremos datos con los modelos ANCOVA, exploraremos el poder de la interacción y, por último, veremos sus aplicaciones estacionales y las conclusiones. Empezamos por el principio. Sección 1. Definiendo las variables ficticias. Básicamente, estas variables, también conocidas como dicótomas, son como un brillante interruptor matemático de encendido y apagado. Es genial. En este sistema binario, un 1 significa que un atributo específico está presente y un 0 que está ausente. Al asignar estos simples ceros y unos, cosas que parecían absolutamente imposibles de cuantificar como vivir en una región concreta, de repente cobran valor y un modelo de regresión puede procesarlas sin inmutarse. Fijaos en esta tabla. Es una matriz de unos y ceros que clasifica de forma impecable los datos en categorías mutuamente excluyentes. Aunque aquí estamos viendo regiones de Norteamérica, lo interesante es que esta es exactamente la misma estructura matemática que se usa para analizar la realidad en Colombia. Por ejemplo, aislando datos económicos entre zonas urbanas y zonas rurales. Es un mecanismo súper elegante para ordenar la información cualitativa y dejarla lista para el análisis estadístico. Pasamos al punto 2. Modelos ANOVA en acción. A ver, los modelos de análisis de varianza, conocidos como ANOVA, son únicos precisamente porque se apoyan pura y exclusivamente en estas variables ficticias para evaluar diferencias entre grupos. En lugar de trazar la típica línea de tendencia por el medio de una nube de puntos numéricos, una ANOVA nos dice si las diferencias en los promedios de varios grupos son estadísticamente significativas. Un ejemplo clásico de libro es analizar los salarios de los profesores de escuelas públicas. Y este gráfico lo ilustra a la perfección, mostrándonos las diferencias salariales entre las regiones de los Estados Unidos. Tomamos la región oeste como nuestra base de referencia, con un salario inicial promedio de unos $48.000. Luego vemos cómo el noreste suma $1.524 y el sur resta $1.721. Pero ojo, que aquí viene el detalle técnico asombroso. Al hacer la regresión, resulta que estas diferencias no son estadísticamente significativas, es decir, en el fondo, los salarios medios en las tres regiones son casi idénticos. Llevándolo a otro terreno, esta misma técnica exacta es la que permite a los economistas medir la brecha salarial por sexo en Colombia, demostrando si las diferencias de ingresos promedio entre hombres y mujeres son de verdad significativas a nivel estadístico o no. Cuidado con esto porque llegamos a un punto crítico. Sección 3. La trampa de la variable. Seguro que a más de uno se le ha pasado esta pregunta lógica por la cabeza. A ver, si hay tres regiones, ¿por qué narices no creo simplemente tres columnas de unos y ceros y terminamos antes? Pues ni se os ocurra. Si añadimos una variable dicótoma por cada categoría y a la vez mantenemos el término de intersección en la ecuación, creamos lo que se conoce como colinearidad perfecta. Básicamente se forma una relación lineal exacta que hace que el cálculo matemático sea directamente imposible. El sistema informático colapsa por completo. Entonces, ¿cómo nos libramos de esta trampa? Muy fácil, siguiendo estos pasos y aplicando la regla de oro del m-1. Si tenemos m categorías totales, hay que usar m-1 variables ficticias. La categoría que dejamos fuera no desaparece, para nada, sino que actúa como nuestro grupo de control o referencia. Es la base contra la que vamos a comparar todo lo demás, asegurando que el modelo funcione como un reloj. Avanzamos a la sección 4, modelos ANCOVA, o cómo mezclar datos. Aquí damos un verdadero salto de nivel en el análisis. Los modelos ANCOVA, que vienen de análisis de covarianza, van un paso más allá al mezclar las categorías cualitativas con números puros. Al introducir una variable cuantitativa, conocida como covariable, ya no miramos solo etiquetas como noreste o sur, ahora el modelo controla estadísticamente los efectos externos. Esto nos da una imagen muchísimo más fiel de la realidad, porque estandarizamos cosas que antes se quedaban fuera.
Para que lo veáis súper claro, volvamos a los profesores. ¿Qué pasa si controlamos el modelo añadiendo la variable del gasto público por alumno? Pues el resultado es que el salario de los profesores aumenta una media de $2,34 por cada dólar extra invertido. Al introducir este control, revelamos el verdadero motor del salario, y las diferencias regionales dejan de tener importancia estadística. De la misma manera, si analizamos la informalidad laboral en Colombia, un modelo ANCOVA nos permite cruzar algo como el tipo de contrato con covariables numéricas como los años de escolaridad. Esto es vital para revelar las verdaderas causas estructurales del empleo informal. Vamos con la sección 5, el poder de la interacción. A evaluar los salarios por hora, hay que tener en cuenta que las categorías cualitativas a menudo se solapan. Es vital probar la hipótesis de que variables como el sexo y la raza podrían interactuar de forma multiplicativa, no solo aditiva. O sea, los efectos no se limitan a sumarse uno encima del otro, sino que pueden componerse, creando realidades estructurales completamente distintas. Fijaos en el desglose de este modelo. Al multiplicar dos variables dicótomas, creamos una variable de interacción. Esto modifica el efecto de los atributos de forma combinada. Los datos nos muestran la penalización salarial por ser mujer o por pertenecer a un grupo étnico concreto, sí, pero la interacción destapa desigualdades estructurales profundísimas cuando ambas características coinciden en la misma persona. Esta variable interactiva captura los matices que un análisis simplón pasaría totalmente por alto. Y un análisis completamente independiente sobre asalariados indios en los años 90 nos refuerza esto de una manera brutal. Los resultados demuestran que, aplicando modelos con estas variables, las matemáticas logran desentrañar historias humanas ocultas sobre la educación y la estabilidad laboral, poniéndole una cifra exacta a realidades muy complejas. Ya casi estamos en la recta final. Sección 6. Aplicaciones estacionales y conclusión. Resulta que las variables ficticias son una herramienta fantástica para lo que llamamos desestacionalizar datos. Básicamente, suavizan esas fluctuaciones predecibles que vemos todos los años. Pensemos en las compras locas de Navidad o en la venta de helados en verano. Estas variables permiten limpiar esa estacionalidad, para revelar si, por ejemplo, una economía está creciendo de verdad o si es solo un pico pasajero propio de la época. Mirad este histórico de ventas de refrigeradores de los años 70 y 80. Al asignar variables ficticias a trimestres específicos, resulta increíblemente fácil aislar estos picos de consumo. Tomando el primer trimestre como línea base, vemos subidas supermarcadas en el segundo y tercer trimestre. Las matemáticas logran aislar perfectamente el efecto del calor del verano, dejando el resto de los datos limpísimos para analizar las tendencias económicas puras. Bueno, para ir cerrando, hagamos un repaso rápido de las conclusiones de hoy. 1. Las variables ficticias actúan como maravillosos interruptores de ceros y unos. 2. Siempre hay que evitar la colinealidad perfecta usando la regla del M-1. 3. Los modelos ANCOVA son brutales para mezclar datos cualitativos y cuantitativos. 4. Las interacciones revelan los efectos compuestos de los datos. Y 5. Son la clave para eliminar la estacionalidad. Y todo esto nos deja con una reflexión final fascinante. Si unos simples ceros y unos pueden cartografiar brechas salariales o aislar tendencias veraniegas, ¿qué pasa cuando la variable ficticia no es la causa, sino el resultado? Es ahí donde entran modelos de respuesta cualitativa como Logit o Probit, donde las matemáticas nos permiten predecir probabilidades reales, como por ejemplo la probabilidad exacta de que un estudiante asista a la escuela en función de su zona de residencia o el riesgo de caer en la informalidad laboral en Colombia. Es la auténtica magia de mirar más allá de los números fríos y encontrar el valor matemático en las cualidades que nos definen. Nos deja con ganas de investigar más, ¿verdad?